Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conoce tus derechos. Este programa es un proyecto de Fede Latina con apoyo del Ayuntamiento de Barcelona que busca ser esa brújula en nuestro proceso migratorio. Si eres una persona migrante y te estás planteando solicitar asilo en España o simplemente quieres entender cómo funciona este sistema y también un poco despejar todas las dudas que tenemos últimamente sobre la normativa y demás, este episodio es para ti. Hoy vamos a responder a las dudas más frecuentes, vamos a intentar aclarar algunos conceptos clave y vamos también a intentar darte herramientas para que sepas cómo actuar, qué derechos tienes y a quién puedes acudir en este proceso. Y para ayudarnos con todo esto, hoy contamos con la participación de Rubén Romero, quien es coordinador del Departamento de Ciencia Política y Alianzas de la Fundación CEPAIM. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Rubén. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotras y gracias a Fede Latina por generar este espacio y sobre todo por intentar, ¿no? Estar cercanos a la ciudadanía y poder dar soluciones a todas las problemáticas que el asilo y la migración, bueno, pues tenemos a día de hoy. Claro que sí. Bueno, antes de empezar con las preguntas, me gustaría, Rubén, que te presentaras, que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre lo que haces, tu trabajo. Venga, pues fenomenal. Es difícil, presentarse siempre a uno mismo, pero bueno, lo has comentado muy bien, Tatiana. Yo soy Rubén Romero, tengo el enorme placer de coordinar el Departamento de Ciencia Política y Alianzas en CEPAIN. Llevo ya pues, más de 10 años en la organización, en CEPAIN. Es verdad que he pasado por diferentes puestos, pero bueno, ahora estamos muy focalizadas y la verdad que muy contentas con el trabajo y el impacto que tratamos de generar como CEPAIN en la propia articulación, en el propio diseño y evaluación de las políticas públicas. CEPAIN como organización, pues es una organización bastante grande a nivel estatal, estamos en 45 puntos de todo el estado. Estamos también en Marruecos, estamos en Senegal y también abriendo actualmente una línea de cooperación con países de América Latina, fundamentalmente con Ecuador y con Guatemala. Y en lo que nosotros nos centramos sobre todo es eso, es en garantizar el acceso a refugio desde una óptica de derechos humanos y en tratar de promover procesos de convivencia intercultural, ¿vale? Siempre desde una óptica pues, de justicia social y de cohesión social. Esa es un poco nuestra misión y nosotros como departamento pues tratamos que en la propia configuración de la política pública esos elementos que te he comentado pues estén garantizados. Bueno, tremendo, tremendo compromiso. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y bueno, quisiera un poco entrar ya en materia, pero vamos a hablar durante toda esta entrevista sobre todo esto que antes conversábamos sobre la incidencia política y la necesidad también de poder ponerle un poco más de humanidad también a estos temas y hablar más desde ese punto de vista. Pero bueno, quería preguntarte inicialmente qué es la protección internacional y qué diferencias hay entre eso que llamamos asilo, protección subsidiaria, protección por razones humanitarias aquí en España. Fenomenal. Pues mira, la protección internacional en un sentido amplio es, bueno, es un marco de protección de derechos que surge, como bien sabéis, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo siempre lo explico así. Acaba la Segunda Guerra Mundial, yo creo que la comunidad internacional, pues en un proceso de reflexión, se da cuenta de que hay una cantidad nada desdeñable de personas que se ven forzadas a huir de ese hogar. Es decir, no es una migración voluntaria, sino que es una migración forzosa por determinados aspectos, principalmente pues, por situaciones políticas, por situaciones de nacionalidad, de pertenencia a un determinado grupo social. Y en el marco de toda esta discusión en la comunidad internacional se aprueba lo que se llama la Convención de Ginebra, ¿vale? La famosa Convención de Ginebra. Esa es la convención que, ya digo, otorga todas estas formas diferentes de protección a las personas que, dicho de forma muy rápida, se ven forzadas a huir de su país de origen, ¿vale? En ese marco de la protección internacional hay diferentes formas entenderla. Por un lado, todas aquellas personas que tengan fundados temores de que su vida corre peligro, pues ya digo, por razón de orientación sexual, de género, de pertenencia a un grupo social determinado, por ideología política, por nacionalidad, etcétera, pueden tener el estatuto de refugiado, pero en el caso de que haya personas que, aunque no estén contempladas en lo que dice estrictamente la Convención de Ginebra, sí que por una situación momentánea, provisional,
sí que puedan ver también su vida bajo peligro, obtienen un estatuto de protección, por decirlo de una forma muy, muy, muy sencilla, un grado más abajo en cuanto a protección, que sería esa protección subsidiaria, ¿vale? Nosotros también en nuestra legislación de extranjería tenemos el abanico de las razones humanitarias, que son personas, ya digo, que no entran dentro de la Convención de Ginebra, no entran dentro de la protección subsidiaria, pero aún así necesitan tener un estatuto, que normalmente es una protección durante un año, que luego puede ser renovable, donde por razones humanitarias, pues esas personas pueden verse protegidas. En el caso, por ejemplo, de España, la nacionalidad, para que entendáis un poco el fenómeno, más importante que suele tener este estatuto suelen ser las personas de Venezuela o en su momento personas que procedían desde Ucrania, por poner ejemplos muy, muy gráficos, ¿vale? Esa sería un poco la diferenciación. Esa diferenciación luego obviamente se traslada en las garantías de derechos que tienen estas personas. Pues normalmente, ya digo, el estatuto de refugiado te otorga una protección durante una temporalidad de 5 años, el tiempo luego para poder tramitar una nacionalidad se ve reducido. En el caso de la protección subsidiaria no es igual. De hecho, cuando en la protección subsidiaria se entiende que ha pasado ese episodio de inseguridad, pueden retirarte ese estatuto de protección, ¿vale? Y en el caso de la protección por razones humanitarias, serían estatutos o reconocimiento o sí, estatutos que te otorgan por un plazo de un año, renovables si esas condiciones continúan perdurando en el tiempo. Esa sería un poco la diferenciación más gráfica. Bien, ya tú nos hablaste un poco ahí de los tiempos, que justamente la idea es que podamos ahondar en eso, pero como yendo un poco en orden en términos del inicio, ¿cuáles son esas principales vías para solicitar esa protección internacional en este momento en España? Y también qué debe tener presente o en ese momento clara una persona que quiera iniciar este proceso. Pues mira, esta pregunta es muy importante porque nosotras desde la práctica, uno de los elementos que hemos visto es que en ocasiones las personas que pueden ser reconocidas como refugiadas o que puedan tener un estatuto de protección internacional o un estatuto por razones humanitarias no se autoidentifican como tal, no se dan cuenta de que realmente pueden solicitar ese derecho, ¿no? Creo que hay como Sí. una confusión entre el ámbito de regulación de extranjería y la de protección internacional y la gente migra, pero sin tener en cuenta que está migrando de forma forzosa por una situación que ocurre en su país de origen, ¿no? Y que no es meramente económica. Entonces, esa labor de autoidentificación es muy, muy clara y muy clave. Eh, vale, preguntadas por vías. Pues a ver, para autoidentificarse, en el caso de que una persona, pues, no sé, una persona cualquiera, esté huyendo por una razón individual, personal, ejemplo gráfico, pues yo, Rubén Romero, milito en un partido político, por poner un ejemplo, y por esa militancia en un partido político acreditada, mi vida corre riesgo. O yo, Rubén Romero, formo parte del colectivo LGTBI y por mi pertenencia, mi vida individual corre un peligro. Pues puedo solicitar protección internacional en un país tercero, como en este caso puede ser España, ¿no? Ese Sí. sería, ya digo, el autorreconocimiento como posible persona refugiada. ¿Cuál es la diferencia con la protección subsidiaria? Que en la protección subsidiaria no suele haber una persecución individual, ¿vale? Es decir, ejemplo gráfico, una persona residente en Siria que no tiene realmente una persecución individualizada hacia su persona, pero que sí por una situación de conflicto bélico, de guerra, de persecución, puede verse también su vida puesta en peligro, podría solicitar esa protección internacional y le otorgarían una protección subsidiaria. Entienden que no hay una persecución individualizada, esa es la principal diferencia, pero sí de forma colectiva su vida corre un determinado peligro. Y ese sería el marco de protección subsidiaria. En el caso de las razones humanitarias, no tienen siquiera por qué haber un peligro inminente para su vida, pero sí hay, pues eso lo dice la regulación en extranjería, por razones meramente humanitarias, esa persona necesita de un marco de protección en un determinado país. Y es el caso, ya digo, que en España más frecuentemente sucede con ciudadanos procedentes de Venezuela o incluso de Ucrania en determinados casos. Esas serían las vías. Es importante resaltar que las razones humanitarias están reguladas estrictamente en el abanico de extranjería, no tanto
en protección internacional o en asilo, tal y como lo entendemos. Por lo tanto, hay una diferenciación clara entre ambos fenómenos. Las vías de acceso pues, pueden ser tanto en territorio, que me preguntabas, pueden solicitarlo aquí in situ, en España, una vez que lleguen aquí. Luego hablaremos, si te apetece, sobre el Pacto Europeo, porque eso también tiene Pacto Europeo de Migración y Asilo, porque eso va a conllevar bastantes cambios en el futuro más próximo sobre la solicitud de protección internacional. Pero bueno, lo pueden solicitar en el caso de que vengan a España, lo pueden solicitar directamente aquí. Y hay una vía que vamos a ver cómo queda con la próxima configuración del marco que nos da el Pacto Europeo de Migración y Asilo, pero hay una vía que la regula también la ley de asilo, la actual ley de asilo, que es poder solicitar protección internacional en embajadas y consulados, ¿vale? Nosotras como CEPAIN y todas las organizaciones realmente de sociedad civil siempre hemos abogado bastante porque esta vía se explore. ¿Por qué? Ujú, Pues porque garantiza y salva vidas, porque hace que las personas no se vean inmersas en un proceso migratorio, en ocasiones de miles y miles de kilómetros, y no por avión, sino incluso a pie, donde la vida puede verse bastante comprometida, ¿no? Entonces, entendemos que poder solicitarlo en embajadas y consulados es una garantía de salvaguardia de la vida. Nosotros es algo que además hemos presentado en este año, en el año 2025, en el EPU, que por decirlo de una forma muy fácil, es el examen periódico universal, es cómo los estados evalúan el cumplimiento de derechos humanos en España, y una de las recomendaciones que hacíamos en el marco de la protección internacional era fomentar esa vía de poder solicitar en embajadas y consulados el asilo, la protección internacional. Esas serían las diferentes formas. bien, bueno, ahí también creo que hay varios temas que son interesantes, un poco la autopercepción que mencionabas recién, como esas preguntas que me tengo que hacer a mí misma para yo sentirme o percibirme como una persona que puede acceder a esta figura. Y una vez ya tenga esto claro, creo que aquí entra como un poco todo el tema de cómo probarlo o cómo demostrarlo, porque bueno, cuando hablamos de hechos que son irrefutables, de situaciones de guerra, bueno, en el caso, no sé, Ucrania, lo mencionabas también recién, Venezuela, pero en el momento de la entrevista, ¿qué importancia tiene esa entrevista o ese primer momento en el que yo cuento, digamos, un poco lo que está sucediendo? Y en términos de la valoración, tengo yo que probar, tengo yo que tener un relato coherente. ¿Cómo vendría a ser este tema de poder contar y al mismo tiempo probar que efectivamente yo estoy en esta situación? Perdón, estaba silenciada. Te agradezco la pregunta porque es muy importante y la gente no le da la importancia que merece. Es decir, tenemos que pensar que yo siempre recomiendo que la entrevista es una parte crucial en el procedimiento, sobre todo porque si bien es cierto que la entrevista, y esto es muy importante también hacérselo saber bueno, pues a las personas participantes en nuestros programas o en el caso de abogados de sus clientes, hay que diferenciar. Cuando se hace una entrevista de protección internacional, una entrevista de asilo, para que nos entendamos fácilmente, la Policía Nacional no es un órgano que vaya a tomar ninguna determinación. Es un órgano meramente instructor. Ellos reciben la entrevista y lo pasan a la Oficina de Asilo y Refugio, que ellos llevarán toda la fase de instrucción, y luego la resolución la toma una comisión interministerial. Quiero decir, la policía realmente no tiene un poder de decisión. Y esto es muy importante como abogados y también como personas solicitantes que lo tengamos muy claro en el momento de la entrevista. Es decir, la policía no debería ni cortarnos, ni debería decirnos por dónde llevar la entrevista, ni debería decirnos que Ujú, debemos aportar X, porque ellos solamente son meros receptores de una entrevista que se realiza en primera instancia. Eso es lo primero. Pero bien. sí que es cierto que la Policía Nacional es quien redacta el resultado de esa entrevista y por lo tanto es el documento de mayor carga, no de mayor, pero de carga bastante, una carga bastante considerable, que la Oficina de Asilo y Refugio luego va a tener en el expediente para poder tomar una determinación sobre ese expediente, ¿vale? O al menos una recomendación de por dónde llevar el marco de protección de ese expediente. Por lo tanto, elementos que hemos de tener muy en cuenta en la entrevista, lo primero es que es un proceso crucial en todo el procedimiento de protección internacional. Es importante también, para no cargarnos también de nerviosismo,
que podemos solicitar una segunda entrevista si lo Eso te vemos iba a preguntar, adecuado. sí. Es Ok. decir, la propia oficina de asilo y refugio nos puede volver a citar para tener una oficina, o perdón, para tener una segunda entrevista para, bueno, si hay algún elemento de dudas, que sepamos que eso se puede enmendar y tener claro que además de la entrevista oral que hagamos con la policía, siempre yo recomiendo aportar un relato manuscrito. ¿Eso qué quiere decir? Mm, Que bien. yo como abogado debería, es lo recomendable, sentarme con la persona y, bueno, pues relatar de forma manuscrita todos los elementos que queramos aportar y que quizá o no nos han preguntado o se me ha olvidado en la entrevista o durante la entrevista me he puesto muy nerviosa, muy nervioso y no sabía decir. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Pero Mm, obviamente es necesario que tengamos una coherencia oral a la hora pues, de decir qué es lo que motiva el que solicite protección internacional. ¿En qué se traduce esa coherencia? Como recomendaciones muy, muy prácticas, ¿vale? Que nunca entremezclemos asuntos económicos con asuntos de protección internacional. Eso es muy importante, sobre todo para no dar lugar a malos entendidos y que luego parezca que la migración es una migración económica. Entonces, es muy importante, ya digo, saber diferenciar muy mucho cuando es una migración económica o cuando no. Yo me he encontrado con casos, sobre todo cuando tienes que hacer acompañamientos, que no te da tiempo a lo mejor a preparar una entrevista como se debiera y que la persona empieza a hablar de su situación económica en el país de origen, ya digo, porque quizá ni siquiera se ha autoidentificado como persona refugiada y eso, aunque luego digo, hay mecanismos para poder solventar esa situación, pero es verdad que lastra desde un primer momento en la entrevista. Por lo tanto, esa ya. coherencia es importante. Es importante también Perdóname, un trabajar. segundo te interrumpo ahí. Es decir, si yo, por ejemplo, por mi situación de exposición o amenaza, tuve que abandonar mi trabajo, o sea, es importante que eso se registre, pero no sea el centro de la, o para que sea claro eso que estás recomendando. Exactamente, exactamente. Es decir, hay que situarlo como una consecuencia, pero no como una causa, ¿vale? Pues, por Ok. ejemplo, yo vivía en determinada zona, no sé, de La Guajira, donde hay un conflicto armado y como consecuencia del conflicto yo tuve que abandonar mis tierras y por lo tanto me quedé sin ningún tipo de recurso. Es una consecuencia, pero no es una causa. Es decir, no me moví porque no tenía ningún tipo de sustento económico. Es una consecuencia de la situación de conflicto armado. Hay que poner en el centro las condiciones que el propio estatuto y la propia ley orgánica de extranjería nos dan como personas refugiadas, ¿vale? Eso es muy importante. Luego es muy importante todo ¿cómo decirlo? El transcurso de los hechos, tener un hilo conductor muy claro, ¿vale? Porque la policía sí lo va a exigir. La policía va a empezar a preguntar por fechas en concreto, va a preguntar por hechos en concreto. Es muy importante llevar ejemplos del por qué tuviste que abandonar de forma forzosa tu país para poder ejemplificar la magnitud de los hechos. Eso es muy, muy importante. Y luego ya digo, es muy importante que acudamos siempre con asistencia letrada. A mí me parece que eso es crítico. En muchas ocasiones se acude pues porque tienes la cita cuando la tienes y no te ha dado tiempo a preparar bien la entrevista, se acude como se pueda y creo que no es lo más recomendable. Creo que lo recomendable es siempre acudir. Hay servicios gratuitos de asistencia jurídica, no hace falta tener un abogado que no nos podamos permitir. Puede tener tanto abogados y abogadas del turno de oficio como de entidades sociales y yo siempre lo recomiendo porque es una garantía, uno, de que se vayan a proteger tus derechos en el procedimiento y de que además te puedan aconsejar de forma bastante sólida en tu proceso de solicitud de protección internacional. Pero bueno, creo que he respondido a tu pregunta. Esos serían un poco Sí, los elementos claves la en el entrevista. proceso de entrevista. Sí. Sí, bueno, ahora ya hablando específicamente de las pruebas, es decir, hay muchas personas que llegan por la situación en la que han salido de sus países de origen sin documentos. ¿Cómo se puede justificar esa falta de pruebas directas si es que no se tienen o qué tipo de pruebas indirectas se pueden utilizar? Hmm. Mira, yo aquí, cuando yo, ya digo, cuando yo he llevado expedientes de asilo, siempre he dicho que cuanto más mejor. Es decir, no tenemos que quedarnos cortos pensando en si es válida o no es válida. Cuanto más, mejor. Pruebas directas y pruebas indirectas. Pues, por ejemplo, por ir a lo gráfico. Pues imaginemos que partimos bueno, de nuestro país por una situación de conflicto político donde yo formo parte de un partido. Pues obviamente, si tenemos algún tipo de carne de militancia, si tenemos algún tipo de
no sé, de registro del partido donde yo figure, pruebas indirectas como recortes de prensa, pruebas indirectas como actas de reuniones, toda la documentación que pueda acreditar que yo tengo una vinculación con ello. Así con todo, o sea, en el caso de que sea, pues imagina, por una pertenencia étnica o por un conflicto armado en una, ya digo, a nivel étnico, pues por ejemplo, acreditar de forma indirecta que mi apellido forma parte de esa minoría étnica, acreditar que mi casa, si tengo pues escrituras, algún tipo de registro de propiedad, se encontraban ubicadas en una zona dominada por determinada etnia. Ya digo, todo eso son pruebas que a priori quizá no le damos importancia, pero que ya digo, con esa asistencia jurídica se le puede encontrar el nexo. Eso sería como pruebas como más gráficas. Luego hay toda una parte de soporte documental, es decir, si tenemos fotografías, hay que aportarlas, que acrediten el hecho. Si tenemos lo que comentaba, algún tipo de recorte de prensa, algún tipo de noticia en prensa digital que dé vericidad a los hechos que yo estoy relatando. Pues, por ejemplo, si digo que yo el 14 de mayo de 2022 tuve una persecución por un estallido de un conflicto en determinada ciudad, si yo tengo un recorte de prensa que atestigua, no tiene por qué vincularme a mí individualmente, pero que esa persona, Mm, que ese día en concreto, en esa localidad donde yo digo existió tal conflicto, también habría que aportarlo. Luego, ya, entendiendo que muchas veces cuando una persona se ve forzada a huir, no le da tiempo a tener todas las pruebas o recolectar todas las pruebas que sería necesario, eh, para determinados casos es importante también aportar determinadas pruebas más periciales, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, para personas que hayan podido ser víctimas de trata o de explotación sexual, laboral, por pertenecer a determinada minoría o incluso simplemente por el hecho de ser mujer, ¿vale? Porque eso es importante decirlo. La Convención de Ginebra no habla explícitamente del hecho de que una mujer pueda ser objeto a nivel abstracto de la protección internacional, pero sí que es cierto que el ser mujer en determinados lugares sí que supone un riesgo para tu vida. El ejemplo más gráfico lo tenemos, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? El concepto de determinado grupo social que dice la Convención de Ginebra es un concepto evolutivo y que con el tiempo ha ido incluyendo a más colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que una mujer haya podido ser víctima de explotación sexual, laboral, por pertenecer a determinada minoría, hay determinados informes periciales que se hacen para poder también acreditar pues, que esa mujer ha sufrido determinados abusos o determinadas relaciones forzadas, etcétera. Todo esto se vincula con un protocolo específico que es el de Estambul, donde ya digo, se hacen incluso fotografías a determinadas heridas, a determinadas señales, y eso es una prueba pericial que se puede aportar. Luego incluso se pueden aportar, yo por ejemplo aportaba siempre informes psicosociales, informes psicológicos, ¿no? De cómo la persona pues tiene mermada pues determinadas habilidades o determinados conceptos psicosociales precisamente por haber vivido determinadas circunstancias, pues ya digo, desde secuestro, violación, que hayan matado, asesinado a sus hijos, a sus hijas, todo eso a nivel psicosocial también es demostrable. Entonces, la parte de pruebas periciales o pruebas, ya digo, informes psicosociales, informes de vulnerabilidad, todo eso también se puede aportar como uno de los documentos de prueba. Y luego es importante, y con esto ya acabo, algo que la gente no suele tener en cuenta, pero para mí me parece crítico, que es los informes de elegibilidad del ACNUR. El ACNUR con determinados, bueno, con todos los países, emite lo que se llaman los COI, que serían los Country of Origin Information, que es un poco un informe sobre la situación del país y las condiciones de elegibilidad, que para que lo aterricemos en la práctica, lo que hace el ACNUR es identificar colectivos en concreto en determinados países que pueden ser elegibles como solicitante de protección internacional y como ostentores de protección internacional, ¿no? Pues, por ejemplo, yo recuerdo un caso de Colombia, precisamente, de una persona que era periodista. Entonces, si tú te vas estrictamente a lo que se considera, a lo que contempla la Convención de Ginebra, político, sexo, religión, bla, 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 no habla de la profesión. Pero el ACNUR sí que hablaba de, ojo, que esta profesión en tal contexto es un colectivo que puede solicitar protección internacional porque su vida puede estar en peligro. Entonces, eso es importante para cuando los abogados hacemos todos los informes que aportamos y cuando las personas
van a hacer la entrevista, a tener en cuenta que efectivamente son un colectivo que está reconocido por parte del ACNUR como, pues ya digo, como vulnerable y por lo tanto como posible solicitante de protección internacional. Claro, claro. O liderazgos sociales, o Correcto. de ambiental, Liderazgo todo eso. social, ambiental, Mm. efectivamente. Ambiental en Colombia es súper gráfico, En súper. Brasil, en México, sí, Sí, sí. exacto, sindical, en Brasil también sucede muchísimo. Entonces, todos esos liderazgos que ya digo que no están estrictamente recogidos en la convención, sí que gracias a la ACNUR podemos tener esa facilidad para poder darle un fundamento a nuestra solicitud. Bien, bien. Bueno, Rubén, a ver, y en el momento en que ya está presentada la solicitud, todavía no tenemos resolución, pero ya está presentada, ¿qué derechos tiene la persona solicitante aquí en España? Es decir, residencia, trabajo, sanidad, acogida, ¿qué tipo de derechos puede tener en ese momento o acceder? Sí, pues aquí te voy a dar dos respuestas. En el momento que presentamos la solicitud, es cierto que según la ley, en el plazo de un mes nos tienen que notificar si se admite a trámite o no la solicitud. En España, con carácter normal, no se suele dar una notificación de admisión a trámite, sino que se entiende por silencio administrativo Silencio positivo administrativo. que esa solicitud ha sido admitida a trámite. Y la respuesta más concreta a tu pregunta, toda persona migrante, toda persona solicitante de protección internacional debería gozar, y así está estipulado en nuestra propia Constitución, de todos los derechos en igualdad de condiciones que las personas nacionales, que las personas nativas en España. Por lo tanto, el marco de protección de derechos debe ser el mismo por igual. Sí que es cierto que las personas solicitantes de asilo pues tienen unos determinados meses donde pues no tiene derecho al trabajo, ¿vale? ¿Cuál es el sentido legislativo? El sentido legislativo, que ya sabes que normalmente eran los 6 meses, los primeros 6 meses que no tenían autorización a trabajar, el sentido lógico que le daba la ley era de que en España eh, la resolución de la solicitud de protección internacional debe darse en un plazo de 6 meses. Todas y todos sabemos que Claro. eso no es real, que No, hay expedientes que duran años en tramitación. Por lo tanto, claro, España, el gobierno, en la regulación del reglamento y de la ley de asilo, lo que contemplan es que si pasados 6 meses no hay una resolución, por culpa de la propia administración, que son quienes le deben dar, pues obviamente para equipararlo en igualdad de condiciones al resto, sí que también se le permitiría trabajar. Pero de forma general deberían, luego hay prácticas en concreto donde sé que no es así, pero según el marco jurídico deben gozar en igualdad de condiciones de todos los derechos que gozan también las personas nativas en España. bien, bueno, este punto un poco ahí ya se vuelve difuso a veces también para la comprensión de algunas personas, pero bueno, una vez se concede la protección internacional, ya sea asilo, protección subsidiaria, bueno, ¿qué tipo de permiso de residencia se obtiene? Tú ya mencionaste un poquito el tema de de la duración, pero ¿cuál sería esa duración inicial y qué requisitos se exigen para ser renovado? Mm. Pues mira, en el caso de las personas refugiadas, el Mm. estatuto te contempla que tengas un permiso durante 5 años. Eh, es la máxima garantía que puedes tener en España. Quiero decir, los permisos máximos en España que se pueden otorgar es durante 5 años. De hecho, a día de hoy se entiende como que es un permiso de larga duración. Antiguamente se entendían como que era un permiso de residencia permanente, porque una vez que tenías los 5 años, no necesitas acreditar nada para poder volver a renovarlos. No necesitas nada. No es como un permiso de residencia de extranjería donde has de acreditar que has trabajado durante determinados meses o que tienes ingresos o que tienes fuentes económicas. En el caso de un permiso de larga duración, tu estatuto regular en España está garantizado, ¿vale? ¿Qué Bien. sucede? Sucede que para las personas que tienen el estatuto de protección internacional, de refugiado, em, tienen una reducción del plazo general de residencia para poder solicitar la nacionalidad. Es decir, según el Código Civil, a nivel general, las personas por motivos de residencia lo pueden solicitar a los 10 años. Todos sabemos que hay determinados países que tienen una reducción en plazo, pero para las personas refugiadas esos 10 años se limitan a 5 años, ¿vale? Una persona de Bien. Senegal, y digo Senegal y no digo ninguna América Latina, por lo que voy a decir después,
una persona de Senegal con 5 años de residencia, con esos primeros 5 años de residencia, posteriormente podría solicitar la nacionalidad española, Mm, ¿vale? Siempre y cuando cumpla con determinados requisitos, que luego si sí. quieres los comentamos. ¿Qué sucede en el caso de las personas procedentes de América Latina? Pues España entiende en su Código Civil que pues, por razones históricas, de cercanía cultural, etcétera, las personas procedentes de América Latina en un plazo de 2 años ya pueden 2 años. solicitar la nacionalidad española, ¿vale? Entonces, las personas de procedencia de América Latina no necesitan irse a los 5 años, aunque ya en sí es un plazo reducido para los refugiados, sino que ellas directamente con 2 años de residencia sí que van a poder solicitar la protección perdón, la nacionalidad en España, ¿vale? Y ese sería ya, pues, el mayor, obviamente, de los marcos de protección. En el caso de la subsidiaria, no hay una reducción de plazos para la nacionalidad, que es una de las grandes diferencias. Y la diferencia con la subsidiaria es que si bien te pueden otorgar también ese marco de protección temporal, con esa temporalidad, siempre está el miedo, que eso de hecho es una de las cosas que estamos nosotros abogando a día de hoy, de que el Estado entienda que ese país ya no está en riesgo y por lo Mm, tanto ya no mm, necesite de una residencia que le otorgue una protección. En el caso de España aún no ha pasado, yo quiero pensar que no va a pasar, pero sí que estamos ya viendo bueno, en diferentes labores de monitoreo, en las redes europeas que mm. participamos, que hay determinados países que ya están retirando ese permiso, esa protección. Por ejemplo, en países que yo me echo la mano a la cabeza, pero como Siria. Entienden que con el Uf. cambio de régimen, con la caída de Al-Assad, ya no existe un temor por la vida de esas personas y por lo tanto están ya retirando ese marco de protección, que es bastante dramático. Pero eso puede suceder con la subsidiaria. En el caso de la protección del asilo, no, del estatuto de refugiado, eso no sucede. Y en el caso de las razones humanitarias, son permisos temporales de un año que se han de ir renovando siempre y cuando se continúen las razones por las que han sido otorgadas. Bueno, quería pedirte que andáramos un poquito en esos requisitos que mencionaste cuando presentaste el escenario de Senegal, como rápidamente para que también eso quede claro. Pero bueno, esto que mencionaste último también me gustaría que habláramos un poquito de ese tema. Si quieres, Fenomenal. hablamos de los requisitos, sí. Sí, pues a ver, los requisitos, comentaba el ejemplo de Senegal, porque claro, ellos sí que se ven beneficiados por esa reducción. En el caso de la Sí. persona de América Latina, no. En el caso de Senegal, pues tras los 5 años ya pueden solicitar una nacionalidad, ¿vale? En esa nacionalidad, los requisitos que te van a solicitar son los requisitos propios de una nacionalidad por residencia. No hay nada diferente. Es una nacionalidad por residencia, pero con una reducción del tiempo. ¿Qué requisitos se van a solicitar? Pues los siguientes. Te van a solicitar, obviamente, que acrediten los 5 años de residencia, que eso es sencillo porque bastaría con presentar las tarjetas de residencia que haya tenido como refugiado, es decir, acreditar 5 años de residencia continuada, y eso es importante, es decir, no vale si durante esos 5 años tú has estado 2 años fuera del país, eso no computaría, ¿vale? Son 5 años de forma continuada. Obviamente puedes viajar a tu país por vacaciones, no hay ningún tipo de problema, pero cuando las salidas son normalmente mayores a 3 meses, saltan las alarmas de qué está pasando con esta persona, ¿no? De si va a volver o no va a volver. Entonces, eso es importante. Pero bueno, con carácter general, 5 años de residencia continuada. ¿Cómo van a acreditar que has estado fuera? Bueno, porque otra de las cosas que se aporta es una copia íntegra del pasaporte, con todos los sellos de entrada y de salida del país. El tercero de los requisitos es los antecedentes penales. En este caso, siempre dice de los últimos 5 años en España o en el país de residencia, pero en este caso es normalmente de España, una partida de nacimiento, toda la documentación, obviamente siempre apostillada o legalizada, en el caso de que el país esté suscrito bueno, al convenio internacional para la apostilla, pues simplemente tiene que hacer una apostilla. Si no, como creo que es el caso de hecho de Senegal, tiene Mm. que legalizar el documento, que es un proceso bastante engorroso, que luego si quieres lo explico con mayor detenimiento. Una vez que todo esto está legalizado, hay dos pruebas o dos criterios que son fundamentales para poder efectivamente acreditar pues, que tu inclusión en España ha sido adecuada.
¿Cuáles son? Pues el primero, tienes que pasar un examen sobre conocimientos culturales, sociales y económicos en España, que es un examen que normalmente se hace con el Instituto Cervantes, y tiene que acreditar también un nivel de español que se denomina DLA2, ¿vale? Es un nivel de un A2, no es demasiado avanzado, la verdad. Pero bueno, Ujú. esta persona de Senegal lo debe aportar. En caso de una persona de América Latina, obviamente esto no Sí, lo debe aportar. Si esta persona durante esos 5 años ha cursado estudios superiores en España, pues ha cursado en 5 años, imagínate, ha cursado estudios de bachillerato o de universidad, etcétera, no tiene que acreditar en principio este documento, el de conocimiento cultural, social y económico, ¿vale? Sería como, bueno, no debería por qué aportarlo, se entiende que lo suple la formación de grado superior. Y luego ya la documentación generalizada, ya digo, parte de nacimiento, pues empadronamiento, creo que no me estoy dejando nada. Obviamente las tasas, que tiene que aportarlas sí, también, las tasas de nacionalidad, que son también algo elevadas. Y básicamente creo que no me dejo nada. Antecedentes penales y eso sería todo. sí, Vuelvo con lo de la legalización, por si le interesa a alguien. En el caso de que tu país no esté suscrito a se llama Convenio de la Haya, que es el de apostilla. La apostilla, básicamente, para que nos entendamos, es que España da fe de que el documento es público, es veraz. En el caso de que ese país esté suscrito, pues es muy sencillo, porque básicamente simplemente pone un sello, España ve el sello que se corresponde con el de la convención y entonces directamente lo da como válido, no hay ningún tipo de problema. Cuando no está suscrito, España necesita pues llevar a cabo procesos de verificación de que la documentación es veraz, es cierta. ¿Qué se necesita ahí? Pues el documento, por ejemplo, partida de nacimiento, antecedentes penales. Necesita la persona que acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores, como se llama en su país de origen, normalmente es de Asuntos Exteriores, Asuntos Extranjeros, Asuntos Exteriores, Cooperación, etcétera. Tienen que ponerle un sello vinculado con el proceso de legalización y luego el mismo Ministerio de España en ese país debe poner otro segundo sello donde haga como esa verificación en dos pasos de que el documento es válido. ¿Dónde suele haber problemas en la práctica? En los tiempos. Y esa es la recomendación práctica que doy. ¿Por qué? Porque entre que pides cita en tu ministerio, entre que te dan ese documento, entre que luego lo llevas al ministerio, en este caso de España, en el país de origen, y que ese documento luego viaja hacia España, los plazos pueden ser muy elevados. sí, Y luego recordar que ese documento hay que meterlo en el plazo para poder solicitar la nacionalidad. Entonces, claro, a veces pasa que el documento inicia ese procedimiento 8 meses antes de que lo vas a presentar. Y ese documento cuando llega en España y lo presentas, te lo dan como caducado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ajustar claro, al máximo los plazos. Yo también siempre recomiendo que antes de iniciar cualquier procedimiento se haga también una verificación con las embajadas o secciones consulares en España. ¿Por qué? Porque hay determinados países que tienen habilitado ese procedimiento desde aquí, ¿vale? Porque en ocasiones sí, la persona está en España, pero tiene que iniciar el procedimiento en su país de origen. Hay determinados estados, creo que Chile, por ejemplo, es uno de los casos, que sí que es donde se puede realizar el procedimiento es directamente en España. Entonces, te ahorra bastante y te facilita bastante todo el procedimiento. Ese sí. sería un poco el procedimiento para la nacionalidad. En el caso que me preguntabas también de las razones humanitarias, ahí no hay una reducción del plazo. Es decir, ahí tienes que irte a un plazo normal. En el caso de Venezuela es sencillo, porque con 2 años de la protección temporal puedes solicitar la Eso te iba a nacionalidad. preguntar, o sea, ¿cuentan estos 2 años? Es decir, esa es la pregunta que más nos hacen, ¿no? Si yo tengo esta protección o tengo en este caso asilo, protección subsidiaria, bueno, cualquiera que sea el caso o el escenario, cuenta, es decir, este tiempo en los 2 años de residencia. Sí, cuenta. Es verdad que ha sido una cuestión de litigio, ¿vale? Es decir, Mm, siempre ha sido una cuestión de litigio porque en España lo que no se consideraba a efectos prácticos como residencia era el plazo en el que estás esperando una resolución de tu expediente, ¿vale? ya, Y eso ha sido cuestión de litigio, ¿vale? Es decir, las personas llegaban a España, pongamos el ejemplo de una persona de América Latina. Una persona llegaba a España, una persona de Colombia, solicitaba la protección internacional y la resolución de su expediente se la daban a los 3 años
Entonces, esa persona decía, yo llevo ya 3 años en España, voy a solicitar la protección, voy a solicitar la nacionalidad. Pero esos plazos no lo contemplaban como de residencia, porque lo contemplaban, para que nos entendamos, como que era una estancia autorizada en tanto y en cuanto su expediente se resolvía. Y eso sí, una cuestión de litigio. Pero los plazos, y eso podríamos ahondar mucho en ello porque ya digo, tiene Sí. mucha controversia, pero los plazos de que tienes el estatuto, eso sí que contabiliza efectos de nacionalidad. Sí, sí, eso sí Bien, que... bueno, importante esto. Igual creo que podríamos hacer una segunda parte hablando más de este tema Sí. y algunos casos particulares. Bueno, yo quisiera preguntarte ya pasar como, ¿qué pasa si esta solicitud es denegada? ¿Qué alternativas existen? ¿Cómo podemos, no sé, cómo funciona el proceso de recurso en este caso, si tengo? Sí, Ujú. sí, ahí claro que hay plazo de recurso. Hay dos, tenemos posibilidad de dos recursos, así de forma sencilla. Una vez que tengamos la resolución, podemos tener bueno, pues un recurso que se presenta en un plazo de un mes, que ese recurso es cierto que no suele tener demasiada trascendencia, es decir, no, normalmente no va a haber un cambio en el parecer de la Comisión Interministerial entre lo que te ha resuelto y lo que tú presentas en ese primer recurso del plazo del primer mes, pero es algo que debemos hacer para presentar el segundo de los recursos, que es para eso tenemos un plazo un poquito más elevado, ¿vale? Que es un contencioso administrativo directamente, es decir, ya nos vamos a una fase judicial. El anterior agota la vía administrativa, ya no iríamos a una fase contenciosa administrativa, donde ahí, dependiendo del caso, sí que suele o puede tener una resolución favorable, ¿vale? Eso será pues, la vía más de litigio, ya digo, esos dos diferentes momentos, ¿vale? El Sí. primero y el contencioso. En el caso de que tengamos una resolución denegatoria o de que directamente no hayamos puesto ningún tipo de recurso o lo que sea, pues ahí hay una cuestión bastante controvertida y es que después de la última modificación del reglamento de extranjería, como muy bien sabréis, eh, una de las mayores modificaciones que ha habido, sobre todo en lo que tiene que ver con asilo, y que es la mancha de un reglamento que es positivo, pero es un poquito la mancha, es el cómputo de los plazos de residencia para poder solicitar pues, arraigos, etcétera, ¿vale? Sí. ¿Qué sucede aquí? Que con la última modificación del reglamento, que tiene una motivación política, que ahora os comentaré si queréis, con la última modificación del reglamento, lo que hace el Ministerio, sobre todo el Ministerio del Interior, creo que no tanto Migraciones, es tratar de hacer una separación muy, muy clara, muy, muy evidente entre el marco de extranjería y el marco de protección internacional. Y va hasta tal punto de que dice o de que entiende que está viendo un posible uso fraudulento de la figura del asilo para poder después regularizarse. ¿Cuál ha sido la consecuencia práctica? La consecuencia práctica, que ya digo, son dos artículos en concreto de la ley, de hecho es un artículo y una disposición transitoria, lo que te dice es que los tiempos de residencia no son computados, no van a, los tiempos de residencia durante el proceso de solicitud no son computados para poder solicitar una vía de arraigo, ¿vale? ¿Eso a qué te lleva en la práctica? Pues a que las personas, claro, se ven ante el compromiso de decir, corro el riesgo de poder solicitar una protección internacional, estar 2 años, 3 años esperando una resolución, que me llegue una resolución que sea denegatoria y que mi contador empiece desde cero, porque no me contemplan los plazos Claro. de residencia. Entonces, eso es algo muy importante que hay que también decir a las personas que atendemos para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer la solicitud y que creo y espero que pueda ser modificado en los próximos años, porque yo entiendo que es verdad que es de dudosa legalidad, por decirlo de forma, no sé, políticamente correcta, es de dudosa legalidad. Yo entiendo la motivación del legislador, la entiendo, pero creo que no está ahí la solución. La solución yo creo que está en que los tiempos de tramitación sean más ágiles, la solución creo que está en que efectivamente haya una misión a trámite, es decir, que no espere la gente 2 años, sino que en un mes, si son casos que sabemos que no van a tener ningún tipo de protección, pues directamente decirle, oye, por esta vía no. Pero claro, cuando una persona está 3 años esperando una resolución y finalmente denegatoria, pues claro, poner el contador a cero es bastante complejo.
Digo que creo que se va a solucionar porque los ministerios son más que conocedores del impacto que esto está teniendo. Tanto es así como que diferentes organizaciones, por ejemplo, Extranjeristas en Red, han impugnado el propio reglamento y algunas de los artículos que han impugnado son estos dos que te comento. Bueno, un artículo de Claro. reglamento y una disposición transitoria porque entienden pues, que estaría vulnerando el derecho de estancia que te permite la propia directiva europea. Entonces ahí es donde está habiendo como un conflicto entre ese articulado. Entonces es importante saber esto porque, y lo vinculo con, obviamente con la pregunta que me planteabas, porque hay personas, o sea, creo que es importante que las personas tengan esta información antes de solicitar la protección internacional y luego que también sepan cuál es el escenario que se pueden encontrar ante una resolución denegatoria, que por desgracia no es el mejor de los escenarios. Pero tú hilaste justo a lo que iba con este tema de la reforma de reglamento, bueno, ya un poco lo que también mencionaste frente a los recursos que se están interponiendo para intentar llegar a un punto, a un mejor punto sobre este tema. ¿Qué otros cambios relevantes se han producido en relación con este tema de protección internacional y demás en esta reforma de reglamento de extranjería de este año? Pues los más relevantes son los dos que te he comentado, sobre todo por lo que Sí. te comentaba. Al final, el ministerio, y a mí me parece un acierto en lo que te voy a decir, está tratando de separar los procedimientos. De separar, por un lado, la vía de extranjería y la vía de protección internacional, que son vías complementarias, pero son vías diferenciadas. ¿Qué es lo que sucede? Y no tiene sentido que el cómputo de los plazos para la parte de extranjería durante el tiempo de tramitación de la solicitud de protección internacional esté regulada en el reglamento y no tanto en la ley. El cambio más significativo es ese. El reglamento luego, en condiciones generales, aunque todavía tiene muchas cuentas pendientes, el reglamento es positivo en el sentido de que pues, te amplía los diferentes arraigos para poder solicitarlos. Antes partíamos de 3, ahora tenemos 5. Los tiempos de estancia que antes eran 3 años te los reduce a 2. Te amplía los visados de búsqueda de trabajo, te amplía la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. No sé, es un reglamento que en circunstancias, bueno, la evaluación general es positiva. Es verdad que tiene dos manchas que son muy importantes, que son estas que te comentaba, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que estar muy atentas? Y está vinculado con el nuevo y próximo Pacto Europeo de Migración y Asilo, pues que va a haber una reforma de la ley de asilo. Tiene que haber una reforma de la ley de asilo. Es cierto que a nivel parlamentario, pues va a ser complejo, porque todos sabemos cómo está el Congreso de los Ujú. Diputados en España, no hay mayorías sólidas, es muy difícil sacar adelante determinados paquetes legislativos porque no hay mayorías establecidas, pero España tiene el compromiso de implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo antes del 12 de junio de 2026 y para poder implementarlo tiene que modificar la ley de extranjería. ¿Cuáles son las modificaciones que podemos esperar a partir de junio de 2026? Pues son de bastante calado, son de bastante calado. Los procedimientos en frontera van a cambiar. Eh, de hecho, los procedimientos en frontera ahora van a tener unos plazos establecidos diferentes a los actuales. Los tiempos de resolución son de 12 semanas en el procedimiento en frontera. Va a haber un procedimiento de detección de vulnerabilidades en frontera que ahora no existía, el screening, eh, que por un lado va a permitir, ya digo, como parte positiva, va a permitir pues, identificar personas vulnerables durante el procedimiento en frontera, durante ese procedimiento de entrada en España, pero sí que es cierto que nosotras somos críticas porque entendemos que el plazo no es el adecuado. Es muy difícil detectar una vulnerabilidad de una persona, imaginemos, víctima de violencia de género, en un plazo de 7 días, que es lo que nos da el Pacto Europeo como plazo máximo. Y además que en España se reduce, porque en España, claro, no puedes tener a una persona detenida durante 7 días haciendo una evaluación de vulnerabilidad, porque no te lo permite ni siquiera el propio derecho penal. Solamente puedes detener durante un periodo de 72 horas, no nunca durante 7 días. Esa es una de las situaciones que va a tener mayores cambios, va a cambiar el sistema de acogida y protección internacional, tal y como lo entendemos a día de hoy, porque se armoniza con el sistema europeo, se modifica lo que se llama el CEAS, ¿no? Que es pues el sistema de asilo común europeo. Eso también va a cambiar en su completa totalidad. Va a cambiar toda la política de visados. Eso va a cambiar en su completa totalidad.
Vamos a ver cómo queda la política de visados de España, sobre todo con los países de América Latina. Tenemos que ver si hay algún tipo de modificación, si hay algún tipo de interposición de visado, porque al final es un poco la lógica, ¿no?, que está teniendo Europa, sobre todo de securitización de fronteras y un poco una lógica de política migratoria más centrada en la frontera que en la inclusión. Entonces, vamos a ver hacia dónde va. Sí. Tenemos que tener la alarma puesta porque va a haber esa modificación, tiene que haberla, quizá no va directamente mediante la ley de asilo, pero sí con diferentes reales decretos y con la aplicación de los reglamentos que ya están publicados en BOE y que entran en vigor en junio del año 2026, eh, enmarcados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Entonces, yo creo que las máximas modificaciones están por llegar y será en el plazo de 6 meses. Bueno, un poco hilando todas estas miguitas que hemos dejado sobre esto que está sucediendo y también el trabajo que ustedes hacen de monitoreo y de alerta de estas posibles situaciones que se vienen o que ya se están presentando, no solo en términos de la radicalización, también en términos políticos, porque todo esto, por supuesto, atraviesa un tema político, sino las tendencias que se vienen frente a el tema de reglamentación. ¿Cuáles son esas alertas que ustedes han identificado que quieras tal vez mencionarnos un poco que tengan efecto en este tema que estamos tratando hoy? Ya Sí. mencionaste algunas, pero tal vez que sea algo que tal vez personas que estén abogados o personas que justamente brinden asesoramiento, organizaciones, tengamos que tener en cuenta porque es algo que está sucediendo ya. Sí, totalmente. Pues a ver, modificaciones que pueden venir y que son bastante posibles, sobre todo porque ya digo, al final España tiene que implementar un pacto tal y como está cocinado a nivel europeo. El pacto, que siempre se habla del pacto, el pacto no es un solo pacto, son 10 pactos, son 9 reglamentos y una directiva. Los Ujú. reglamentos tenemos que tener en cuenta que la eficacia es directa, es decir, lo que se habla en Bruselas directamente se traslada al ordenamiento jurídico en España y por lo tanto no hay mucho margen de mejora. Es cierto que España, el compromiso de España a día de hoy es tratar de evitar que el impacto sea tan duro como lo plantea Bruselas, ¿vale? Pero, claro, al final es una situación que está, ¿cómo decirlo?, que puede fluctuar dependiendo de los colores políticos en el gobierno y de cómo vayan a modificarse, a cambiarse las políticas migratorias, dependiendo de los partidos o no que estén en el gobierno. Ya digo, eso va a depender bastante del escenario de los próximos años o meses, en realidad. Pero bueno, alertas que tenemos que tener ya sobre la mesa. El primero es una tendencia a un aumento de la práctica de detención migratoria. En España, a día de hoy, la detención migratoria pues, se circunscribía única y exclusivamente, o debería circunscribirse única y exclusivamente a los procedimientos de devolución, de retorno. Los plazos de detención con la implementación del pacto se van a ver bastante aumentados. ¿Por qué? Porque en los procedimientos de frontera puede verse incrementar. Hay 12 meses donde las personas tienen que estar puestas a disposición de las autoridades. En el caso de España, lo que nos promete el Ministerio, y yo confío en que va a ser así, esa puesta a disposición no se va a traducir en una detención. En otros estados sí que se va a traducir en una detención, en una privación de libertad. En el caso, ya decía, 12 meses. En el caso de que 12, sí, en el caso de que la devolución se vaya, de que haya una resolución denegatoria, ese plazo para el retorno, para la devolución, es similar, ¿vale? Es decir, ya estaríamos ante un aumento más que considerable de detención por un simple estatus irregular, ¿vale? Entonces, la primera alarma es la detención. La segunda alarma, la externalización de fronteras y, por lo tanto, la externalización de los derechos fundamentales. Es una práctica que España está llevando a cabo. ¿Por qué? Pues porque recordemos que actualmente está en proceso de modificación, bueno, de modificación la directiva de retorno, que ahora se va a traducir en un reglamento de retorno. Y ese reglamento de retorno, que ya digo, está en procedimiento, ya tenemos la propuesta de la Comisión, tenemos la propuesta del Consejo de la Unión Europea y el 11 de noviembre se debate ante el comité del LIBE, el comité que en el Parlamento Europeo trabaja toda la parte de asuntos migratorios, se va a debatir el texto sobre el próximo reglamento de retorno. En ese reglamento de retorno, por ir a lo gráfico, señalar tres aspectos. Uno,
la posible construcción de lo que ya denominan hubs de retorno, centros de retorno en terceros países. Estos centros de retorno, pues una de las alarmas es cuál va a ser la garantía de derechos fundamentales, es decir, hasta qué punto si España construye centros de retorno, que creo que no va a ser el caso, pero bueno, si España o Italia, por ir a lo que creo que va a ser más posible, genera hubs de retorno en terceros países, hasta qué punto va a haber un monitoreo, va a haber una salvaguarda de los derechos fundamentales en ese país. Entonces, ese es uno de los puntos clave, ¿no? De cómo Europa está externalizando la protección de derechos también en terceros países, ¿no? El segundo de los elementos de ese reglamento de retorno tiene que ver con el tiempo de detención. Lo que dice el reglamento de retorno es que sean 24 meses lo que puede estar una persona detenida. Que en el caso de la propuesta que tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea, que en este caso lo ostenta Dinamarca, se amplía hasta los 30, ¿vale? La propuesta que hace. Por lo tanto, un incremento potencial y muy, 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 muy avanzado de la detención migratoria. Y el tercero de los elementos, que te decía tres, el tercero es la consideración de tercer país seguro. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Pues porque paralelamente al reglamento de retorno se está trabajando en un listado armonizado de lo que se considera un tercer país seguro, un país seguro de origen. Esto tiene un impacto directo sobre la solicitud de protección internacional, obviamente, porque si tú vienes de Marruecos, solicitas protección internacional, pero la Comisión Europea considera que Marruecos es un país seguro, pues tu posibilidad de que tu solicitud de protección internacional se convierta en exitosa se ve bastante limitada, porque consideran que tu país es un país seguro, no vulnera los derechos fundamentales. Y la otra consecuencia práctica es que al considerar que esos países son seguros, España, Italia, bueno, cualquier país de la Unión Europea, va a poder externalizar centros de retorno, procedimientos en lo que considera esos terceros países seguros. Entonces, eso tiene un impacto más que directo. Esa es otra de las alarmas que tenemos que tener en Sí. cuenta. Y otra de las alarmas que a mí me parece bastante crítica es lo que hemos denominado ya en muchísimas ocasiones esa ficción jurídica de no entrada. Esa ficción jurídica de no entrada, que dicho así suena bastante raro, eh, es algo a lo que la Unión Europea ha estado jugando mucho con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es decir, si tú en un procedimiento en frontera considera que las personas que están ya encontradas, imaginemos una persona encontrada, una persona migrante, solicitante de protección internacional, es considerada, está ya en territorio español, a efectos prácticos se considera como que no ha llegado a entrar en España. Mm. Esa es lo de la ficción jurídica de no entrada. Por lo Sí. tanto, si se considera que aún no ha llegado a entrar en España, todo el marco jurídico de protección de derechos que España y la Unión Europea tienen se puede ver totalmente comprometido. Entonces, eso es una de las alarmas que estamos siempre poniendo, de que hay que eliminar esa ficción jurídica de no entrada y en el momento en que una persona pise territorio, debe tener garantizada toda la cobertura de derechos fundamentales, tanto europeos como, en este caso, estatales. Entonces, esa es otra de las alarmas en las que estamos focalizando mucho a nivel de implementación del pacto. Bien. Bueno, muy interesante todo esto, de verdad. Creo que tendremos que hablar un poco más en otro momento. Para cerrar este tema concreto y teniendo en cuenta el contexto, los ajustes, el reglamento actual, ¿en qué caso se considera que es recomendable iniciar una solicitud de protección internacional? Es decir, tú ya lo mencionaste un poco en términos generales. ¿En qué casos sí y en qué casos no recomendarías que se inicie este procedimiento, este proceso? Yo siempre recomiendo que se inicie si la persona está huyendo de verdad por determinados fundados temores en su país de origen. Es decir, creo que es un derecho absolutamente garantizado y es un derecho donde la persona tiene toda la legitimidad del mundo para hacer uso de él. Es decir, creo que no tenemos que caer precisamente en ese efecto disuasorio que las políticas migratorias nos quieren poner sobre la mesa Mm. para no solicitar protección internacional. Es un derecho que toda persona tiene para poder solicitar. Ahora bien, sí que es cierto que cuando nos sentamos o nos sentemos delante de una persona y nos diga queremos solicitar protección internacional,
pues creo que también por el interés superior de la persona solicitante de protección internacional, la persona que estamos atendiendo, pues tenemos que darle una visión pues real de cómo va a funcionar el procedimiento. Entonces, lo que yo haría sería, si esa persona, uno, eh, tiene realmente fundados temores y tiene un hilo narrativo, tiene pruebas, tiene carga documental para acreditar que esa persona pues, efectivamente ha sufrido esa situación, yo lo recomendaría sí o sí que lo presentara. Es su derecho, absolutamente. Si no se lo dan en una vía administrativa, se recurriría y se acudiría a una vía contenciosa, donde, insisto, si la persona tiene fundados temores reales, prueba documental, tiene un relato, tiene un informe manuscrito, tenemos pruebas periciales, etcétera, debería convertirse en una resolución positiva, ¿vale? Y ahí tendríamos pues, toda la artillería legal para que así fuera. En el caso de que una persona pues no tenga esos fundados temores tan delimitados o tenga dudas o directamente no haya tenido nada o incluso personas que han podido solicitar el asilo como una vía de seguridad durante el periodo que necesitan para poder solicitar el arraigo, yo ahí le invitaría a que lo reflexionáramos de forma conjunta, no por nada, sino sobre todo para que no se vea en 2, 3 años en una situación de pues, realmente de desamparo legal, de decir, joder, ¿y ahora qué puede pasar si no me van a ser reconocidos estos meses para solicitar un arraigo? Casi que preferiría que exploráramos otras vías, es decir, que Mm. exploráramos, pues no sé, una razón humanitaria o que exploráramos si esa persona tiene algún tipo de enfermedad sobrevenida, pues explorar que le puedan dar un permiso por algún tipo de enfermedad sobrevenida en España, explorar si incluso esa persona puede solicitar desde origen, si trabajamos con ella en origen, algún tipo de visado para una búsqueda de empleo o que pueda venir con una visa de estudiante y cuando esté con la visa de estudiante pues poder solicitar una autorización a trabajar. Exploraría otras vías más en el marco del reglamento de extranjería y no tanto en el del asilo. Yo creo que es importante también para las propias personas que vienen a España que tengan esa claridad de procedimientos, sobre todo, pues, por un lado, para que tengan la máxima protección posible y para que sus expectativas, que me parece importante, se ajusten al marco legal que en España existe. Claro. Bueno, tú también mencionaste antes que recomiendas fuertemente que las personas se acompañen, se asesoren de un abogado, una persona experta durante este proceso y sobre todo hablando del caso de del material probatorio, las entrevistas. ¿Dónde podrían acudir las personas solicitantes en Cataluña para recibir ese tipo de asesoramiento jurídico gratuito y de calidad? Pues hay múltiples organizaciones. Obviamente voy a recomendar la mía, por supuesto, Fundación CEPAIN. En Convive Fundación CEPAIN tenemos abogadas y abogados, tenemos un equipo jurídico a nivel estatal de unos 80 abogados aproximadamente que brindan este servicio de orientación jurídica, tanto en vía de extranjería como de protección internacional. Esa sería obviamente la primera recomendación. En el caso de Cataluña estamos presentes en Barcelona, en la zona del Rabat, y estamos también presentes en Olot. ¿Vale? O sea que en esos 2 puntos pueden visitarnos. Y luego, obviamente, tengo que recomendar a las organizaciones hermanas con las que trabajamos en el marco del sistema de acogida y protección internacional. Pues obviamente recomendaría que pudieran acudir a los centros de migraciones de Cruz Roja, que pudieran acudir a las oficinas de ACCEM, que también están presentes en Cataluña, que acudieran también a las oficinas de CEAR, que acudieran también a las oficinas de CECAR, que es la Comisión Catalana Acción pel Refugi, que también tiene oficinas y labores de asesoramiento jurídico. Eso serían como organizaciones sociales que creo que pueden ser interesantes visitar para tener toda esta información. Luego, obviamente, esos son organizaciones del sistema de acogida. Obviamente hay una cantidad inmensa de organizaciones propias de personas migrantes, organizaciones de base, que hacen una labor fundamental en la acogida, en la información, en el asesoramiento de las personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, obviamente, lo tengo que recomendar también que acudan a las organizaciones de base y de personas migrantes, porque además, incluso de forma empírica y personal, le pueden aconsejar sobre el proceso que ellas mismas han podido vivir. Y luego el tercero de los servicios que puede ser también interesante son los propios colegios de abogados. Mm. Los propios colegios de abogados tienen un servicio de asistencia jurídica gratuita que puede ser solicitado en el caso que sea una persona que no disponga de recursos económicos, que si es una persona
indocumentada se presume de que no tiene recursos económicos y por lo tanto se le puede dar directamente del turno de oficio un abogado que le ayude en todo el procedimiento de protección internacional. Esos serían un poco los tres servicios diferenciados que yo recomendaría a las personas. Bien, bueno, ya para terminar, no sé si se te queda algo por comentar o algún consejo específico que le darías a una persona que está por iniciar su solicitud de asilo y se siente un poco perdida o insegura, o algún recurso que quieras compartir que te parezca importante mencionar. Yo creo que el mayor de los consejos que le puedo dar a la persona es, como comentaba anteriormente, que entienda que la protección internacional es un derecho individual e irrebatible. Es decir, que pese a todas las dificultades que pueda haber, pese a todas las modificaciones reglamentarias de la ley, etcétera, que siempre tengan sobre la mesa que es su derecho y que lo pueden ejercer siempre y cuando quieran. Y que si tienen dudas, para eso están los servicios que nosotros podemos ofertar y podemos ofrecer para acompañarles, para que se sientan también pues eso, acompañados en todo el procedimiento y obviamente el consejo también de que tengan paciencia. Los procedimientos no son sencillos, sé que tienen que ajustar muchas veces mucho las expectativas del proceso migratorio, que en ocasiones es duro ajustar la expectativa que tienes en tu país de origen al que te puede ofrecer el país de acogida, pero que confíen en el proceso, y bueno, y lo dicho, siempre vamos a estar ahí al servicio y todo lo que necesiten, por supuesto, en nuestro caso como Fundación CEPAIN, estaremos a su completa disposición. Bien, bueno Rubén, muchísimas gracias por estar en este episodio. Gracias también, por supuesto, a CEPAIN por todo el trabajo que realizan y seguimos también informando constantemente y acompañando constantemente a las personas que lo necesitan en este proceso. Em, Gracias a ustedes, a quienes están sintonizando este episodio por acompañarnos. Recuerden ver los demás episodios también de Conoce tus Derechos en nuestro canal de YouTube y por supuesto también seguir las redes de Fede Latina. Y bueno, nos vemos en una próxima edición con temas importantes para nuestro proceso migratorio.